Grabamos, compartimos, compartir. A ver, entonces nosotros estábamos viendo sobre las sumas de Riemann y vimos la definición, recordemos la definición acá. Hola, profe, buenas. Bien, recordemos la definición. La definición era este objeto, aquí está, suma de Riemann, es esta. Esta era la definición de suma de Riemann. Tomábamos una partición, escogíamos un punto en cada subintervalo, tomábamos la imagen por la función, teníamos una función definida sobre un intervalo, y formábamos ese producto, y este producto lo sumábamos. Teníamos tantos sumandos como subintervalos tiene la partición. Bueno, lo interesante es, lo que vamos a establecer ahora es qué pasa cuando la cantidad de sumandos aumenta. ¿Por qué queremos considerar cuando el n crece? Porque nosotros queríamos plantear un problema, era el hallar el área de una región. ¿Cómo es posible, cómo podríamos resolver el problema de hallar el área de una región? Bueno, nosotros podemos considerar una partición del intervalo, aquí está, hay un dibujo, considerar una partición del intervalo, y tomar los puntos C sub k en cada subintervalo y tomar la imagen. En el caso que la función era positiva, pensemos, pues solamente para fijar ideas, que la función era positiva, o sea, la gráfica queda sobre el eje X, este número, f de C sub k, delta xk es la longitud del intervalo kdécimo, ese número era la medida o el valor del área de ese rectángulo. Y por lo tanto, la suma de estos números, de estos productos, nos van a dar una suma de área de rectángulos. ¿Okay? Y como nos podemos apreciar, esta suma, estos rectángulos de alguna manera cubren o aproximan de alguna manera a la región que nosotros queremos estudiar. Entonces uno empieza a darse cuenta, nosotros ya vimos un ejemplo, con el ejemplo de suma de Riemann, nosotros ya vimos un ejemplo en que si tú tomas, fijada la función, si tú consideras más intervalos, es decir, más puntos, tú divides en más intervalos el intervalo original, cada uno de estos intervalos tiene una longitud más pequeña, pero al considerar la suma de Riemann, lo que tú vas a obtener es la suma, va a ir a aproximar de mejor manera el área de la región. Entonces uno dice, eso es lo que va a ir obteniendo si uno comienza a aumentar la cantidad de sumandos. ¿Okay? En este ejemplo, el área es la región que está pintada en ese color, y uno la puede aproximar. Aquí estamos superponiendo, fíjate lo que está en verde, lo que está en verde es una suma de Riemann, con 10 subintervalos, y en la derecha con 12 subintervalos, y es bastante mejor. Ese número va a ser un retrato más fiel del área. Entonces, esa región tiene área, y esa área se puede aproximar de esa manera. Aquí en este último dibujo tenemos 18 subintervalos. Partimos del intervalo 0, 0, 5 en 18 partes, en este caso partes iguales. Aquí escogemos, en este caso, el extremo derecho cada subintervalo y tomamos la imagen por la función, y esa suma, el valor de esa suma nos va a dar una suma de áreas, y ese valor va a aproximar de alguna manera al valor que estamos considerando. ¿Ok? Entonces queda la pregunta, es, bueno, ¿qué pasa si tomo una cantidad n, sin precisar el n, y después el n lo empieza a aumentar? La pregunta es, ¿será que esta suma de Riemann se acercará a algún valor? ¿Y ese valor qué significado tiene en el contexto del problema? Bueno, ese tipo de cosas es la que vamos a responder con este ejemplo, que es el ejemplo final de la clase anterior. Entonces, mira, vamos a plantear el siguiente problema. Mira, aquí lo hicimos, en este ejemplo hay una cantidad, una suma con una cantidad finita de términos, pero el problema es el siguiente. Suponte que tú quieres aproximar el área contenida entre los ejes coordenados, el área que está ahí. Dibujémosla acá arriba. Entre 0 y 1. Nosotros, ¿me puedes dar
una idea de cuánto podría valer esta área, el área de esa región? Y uno dice, bueno, vamos a tomar una partición del intervalo 0,1, x espaciada. La partición que vamos a considerar tiene todos los puntos tienen la misma distancia, por lo tanto, esta es la región que estamos describiendo. Esta es la región R, por lo tanto, la norma de la partición es constante. Entonces lo que nosotros queremos es partir el intervalo 0,1 en n pedazos iguales. Bueno, entonces los puntos de la partición que van a permitir esto van a ser de la forma 0 más 1 menos 0 sobre n k. ¿Ok? O sea, son puntos de la forma k sobre n, donde k varía entre 0, 1, hasta n. Nosotros ya dijimos en la clase pasada que de qué manera tú puedes particionar un intervalo en n pedazos iguales. Aquí vimos la idea. Un intervalo A como B se puede partir en n pedazos iguales, escogiendo los puntos de esta manera. ¿Ok? A más B menos A sobre nk. K se mueve entre 0 y n. Si K es 0 es A y si K es n es B. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso particular. Y obtenemos esta partición. ¿Sí? Entonces los puntos de la partición son de la forma K sobre n con K variando entre 0 y n. Cada uno de los intervalos tiene longitud 1 sobre n. Esa es constante. Todos tienen la misma longitud, así que es una partición equiespacial. El intervalo 0,1 se descompone aquí están los puntos de la partición, si nosotros los queremos ejemplificar, fíjate que aquí hacemos variar K entre 0 y n, tenemos esa cantidad de puntos, y eso generan estos subintervalos, los que están ahí. Entonces vamos a construir la suma de Riemann. Recuerde que la suma de Riemann, la vuelvo a anotar acá, es, una vez que tomaste la partición, delta xk, en este caso es constante, en la imagen, en algún punto que está en cada subintervalo, f de c sub k, y tomamos desde 1 hasta n. En este caso particular, este es constante igual a 1 sobre n, no depende de k, y ¿qué punto vamos a escoger? Bueno, tenemos entera libertad de escoger cualquier punto en cada subintervalo. Podemos escoger, en este caso, los extremos derechos, todos los extremos derechos de cada subintervalo. En cada subintervalo escogemos los extremos derechos. Este es k menos 1, si este es un intervalo genérico, y este es k sobre n, si este es un intervalo cualquiera, vamos a escoger este punto. Ese punto que está ahí. En cada caso escogemos este. Entonces, como la función es decreciente, aquí hacemos un dibujo un poco más grande, voy a agrandar un poco. Estoy parado en este intervalo. Si este es el intervalo, y escojo este punto, ese punto, esa es su imagen. En el intervalo en cuestión es la menor imagen porque la función baja. Como estamos haciendo esta elección en cada subintervalo, la suma que vamos a obtener se llama suma inferior. Porque hemos escogido los C sub k de forma que la imagen es la menor en cada intervalo. Hacemos esa elección. En este caso, los extremos derechos nos posibilitan, nos hacen posible eso. Para efectos de cálculo, no va a ser importante si escogemos la mayor o menor imagen. En este caso particular va a simplificar el cálculo que vamos a comentar. Bueno, entonces nosotros vamos a formar la suma ahora. ¿Cuál suma? Esta suma. Vamos a reemplazar f de c sub k, f de xk. Aquí está. Este es el que es 1 menos k sobre n al cuadrado. La función es 1 menos x cuadrado. Y aquí entonces llegamos a la suma de Riemann.
es esa que está ahí. Ahí está la suma. ¿Ok? Entonces, esta es una sumatoria que, por supuesto, aparece n y aparece el índice k, el índice que da valores. Lo que uno puede hacer es, usando propiedades de sumatoria, y es por eso que nosotros recordamos, voy a volver acá, recordamos algunas identidades que involucraban sumatoria al comienzo, acá. Usando algunas propiedades de sumatoria, nosotros nos podemos deshacer del símbolo de suma, en este caso. Ahí. Por lo tanto, la suma de Riemann de esta función, respecto de esa partición en el 0,1, es una vez que uno multiplica 1 sobre n y hace todas las propiedades de sumatoria, es esta. Fíjate que acá lo que se hizo es separar la suma, 1 sobre n ahí, menos sumatoria de 1 hasta n, 1 hasta n de k cuadrado sobre n cubo, y después lo que hicimos es la operatoria acá, aquí te queda 1 menos 1 sobre n cubo, sumatoria de 1 hasta n de k cuadrado. Y ahora reemplazamos esta suma por lo que corresponde, ¿no? Ahí. Y entonces llegamos a una fórmula que depende solo de n. Es razonable, porque no hemos precisado el valor de n. Fíjate que acá, si tú fijas el valor de n, si tú das el valor de n, obtienes el valor de la suma de Riemann. Ese valor que está ahí. ¿Okay? Entonces, con un valor fijo de n obtenemos un número fijo. La pregunta es, ¿por qué resulta interesante aumentar el valor de n? Bueno, ¿qué pasa si aumentamos el valor de n? Es decir, si hacemos crecer n indiscriminadamente, nosotros podemos comprobar que cuando n crece, es decir, en el límite, este número es 2/3. Ya. Este valor es el área de la región. ¿Ok? El área de la región es alcanzable a medida que n crece. ¿Ya? Cuando n aumenta, entonces, cuando n tiende hasta el infinito, entonces el área es esa región. Entonces, para comprobar esto, en realidad, para convencernos de que esto funciona, fíjense, por ejemplo, acá, miren, fíjate en esta animación que está acá, fíjate que estamos, fíjate que partimos con vamos aumentando los puntos de la partición, y por lo tanto aumentamos la suma, y la suma de Riemann va llenando el área que está atrapada por el eje X y la curva que está en rojo. Entonces, por eso es que resulta interesante saber qué pasa cuando aumenta la cantidad de términos. Cuando aumenta la cantidad de términos, uno esperaría que en el límite, fíjate que aquí n es una cantidad finita, pero uno en el límite va a poder alcanzar a hallar el área. ¿Ok? Eso es lo que estamos persiguiendo acá. Por eso que es interesante estudiar primero dos cosas. Cuando esta suma de Riemann converge en el sentido del límite, cuando el límite, y cuál es el valor del límite. ¿Ok? Esas son las dos cosas que estamos interesados en estudiar, que estamos interesados en estudiar en esta parte. Entonces, tenemos que formalizar esa idea. Y eso es lo que va a ser la definición de lo que se entiende por integral definida. Entonces, si n aumenta, la suma de Riemann tiende a ser como número el valor del área de la región. ¿Ya? Puedes generalizar este procedimiento en el caso en que no se tiene una expresión explícita. Aquí está, esta es una pregunta interesante. Fíjate que todo el cálculo que hemos hecho se pudo
podemos decir algo porque hemos obtenido una fórmula para la suma de Riemann, que depende de la cantidad de puntos de la partición. Esto en general no es posible, ¿eh? En general no es posible obtener una expresión para la suma de Riemann, que no dependa, donde no aparezca la sumatoria. Esto tenemos que estudiar un poco más algunas propiedades para poder obtener eso. Veamos un segundo ejemplo acá. A ver. Si nosotros quisiéramos calcular, siempre con parábola porque es bastante fácil para calcular. Si nosotros quisiéramos calcular el área de esta región o poder estimar el área de una región como esta, voy a colocar acá cuarto, 3, de esta parábola, entre 3 y 4. Fíjate que esta es una función mayor o igual que 0 en ese intervalo. Así que lo que nosotros podemos hacer es tratar de hallar el área de esa región. ¿Es posible dar una idea del área de esa región? De la región que está limitada por la curva y igual a 2x cuadrado menos x más 3, cuando x se mueve entre 3 y 4. Bueno, y para poder resolver este problema, lo que vamos a hacer es tomar una suma de Riemann, exactamente igual como en el ejemplo anterior. Entonces, escojamos una suma, establezcamos una suma de Riemann. Bueno, la función es creciente en ese intervalo, esa es la gráfica. ¿Ya? Entonces, la función es positiva ahí. Consideremos la partición x espaciada para esta función. No siempre nos va a servir esta partición x espaciada, que está dada por esta expresión. A vale 3 y B vale 4. Xk es A más B menos A sobre Nk. Esta partición es una partición x espaciada. La longitud de cada intervalo es 1 sobre n. Esta es la longitud de cada intervalo. Bueno, podemos resolver este problema escogiendo adecuadamente los puntos C sub k. Por ejemplo, si escogemos los C sub k igual xk, todos los extremos derechos, después pronto vamos a darnos cuenta por qué basta escoger uno de los extremos derecho e izquierdo. Si escogemos x igual C sub k xk, formamos la suma de Riemann, la que aparece ahí. Esta, en este caso, se va a llamar suma superior, porque se alcanza la mayor imagen en ese extremo. Y veamos cómo queda al hacer el cálculo. Entonces, f de xk es esto. Hay que reemplazar xk por la función, ahí. Entonces nos quedaría 2xk cuadrado menos x más 3. Por delta xk, que es 1 sobre n. Entonces, si nosotros hacemos estamos acá, el cálculo, nos quedaría 2 factor de xk es esto, ¿sí? Cuadrado menos x más 3, y después de hacer un poco de álgebra llegamos a esta expresión. Ahora, nosotros podemos seguir calculando, y de hecho lo vamos a hacer, para obtener la expresión en n. En este caso es posible, ¿ok? Es posible hacer ese cálculo. Entonces, digámoslo acá, para que hagamos al menos un cálculo con una suma de Riemann. Si nosotros consideramos, pongamos aquí, se suma, tenemos lo siguiente, hagamos el cálculo en esta parte, ahí. Esto es igual a, con negro, es igual a la sumatoria de k igual 1 hasta n, ¿de qué? De 2 veces 9 más, estamos desarrollando el cuadrado binomio ahí, aquí sería 6k sobre n, más k cuadrado n cuadrado, menos
K sobre N, y todo esto está multiplicado por 1 sobre N. La pregunta ¿es posible hacer álgebra y eliminar el símbolo de sumatoria? Y la respuesta que en este caso es sí, que vamos a usar las propiedades de sumatoria. Nosotros hacemos K igual 1 hasta N de, como nos queda acá. Coloquemos 1 sobre N ahí. Aquí nos quedaría 18, ¿no? 18 más, ¿cuánto? 11 sobre NK. Sí, ¿cierto? Sí, estamos grabando. Más 2K cuadrado sobre N cuadrado. ¿Correcto? 2 por 6, 12 KN, y estamos restándole KN, quedaría eso. Entonces, si seguimos aplicando propiedades de sumatoria, acá nos quedaría 1 sobre N, factor de... apliquemos las propiedades de sumatoria, aquí quedaría 18N más 11 sobre N por la suma desde 1 hasta N de K, más 2 sobre N cuadrado, la suma desde 1 hasta N de K cuadrado. Y luego nosotros podemos usar las identidades que hemos recordado acá, para eliminar esta parte, y para eliminar esa parte. Entonces nos quedaría 1 sobre N de, paréntesis, 18N más 11 sobre N de, voy a anotar con otro color aquí, N por N más un medio, más 2 sobre N cuadrado de esa sumatoria, esa sabemos que es N por N más 1 por, ¿cuánto acá? Por 2N más 1, ¿no? 2N más 1 sexto. Sexto. Vemos aquí, este es N cuadrado ahí, ¿eh? Ya, y ahora podemos hacer un poco de álgebra. ¿Cómo nos quedaría entonces acá? Nos quedaría, esto es igual a 18 más, bueno, este término va a cancelar a este, ¿cierto? Nos quedaría 11 medios, 11 medios, déjenme ver, hacer esto, 11 medios de N más 1 sobre N, más un tercio, ¿de qué? De N más 1 por 2N más 1 partido por N cuadrado. A ver, un N cuadrado, un cuadrado cancela a ese N, y este N que está acá afuera multiplica, ¿no? Bueno, esta es la suma de Riemann. El valor de la suma de Riemann para esa lección de los C sub K, los sistemas derechos, de la función f de x en ese intervalo. ¿Sí? Entonces lo que interesa calcular este límite de la suma de Riemann
cuando n tiende al infinito. Si ese límite existe, el número que obtengamos va a ser un número mayor o igual que 0, y ese número debe ser el valor del área. ¿Ya? Entonces uno dice, si calculamos ese límite, nos debería dar la información. Entonces veamos acá. ¿Qué tenemos? Vamos a calcular el límite. Algunos ya pueden haberse dado cuenta de cuánto va a ser. Entonces esto lo podemos reescribir de esta manera. 18 más 11 medios de 1 más 1 sobre n más un tercio. Aquí hay varias maneras de concluir el límite. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Bueno, hagámoslo así porque así lo van a entender más rápido. Recordando lo que aprendimos del límite el otro curso anterior, aquí podemos colocar n cuadrado, ¿cierto? Aquí podríamos colocar 2n cuadrado más 3n más 1, ¿no? Entonces, cuando n tiende al infinito, nosotros sabemos que esta parte tiende a 0, ¿sí? Y todo esto tiende ¿a dónde? A 2, ¿cierto? Porque tiene el numerador y el denominador tienen el mismo exponente y dividimos por la mayor potencia que es 2. ¿Ya? Entonces, cuando n tiende al infinito, uno concluye que este límite de la suma de Riemann vale 18 más 11 medios más 3 medios, 2 tercios, ¿no? Ese es el valor del límite. Calculemos ese límite. ¿Cuánto da? 18 más 11 medios más 2 tercios, ¿no? Eso es 145 sextos. Entonces, ese número que está ahí es el área de la región. El cálculo lo hemos hecho, lo hemos aplicado usando este tipo de partición y haciendo esta elección. Lo interesante es que si mantenemos la partición, pero nosotros cambiamos, escogemos otro punto, por ejemplo los extremos izquierdos, si escogemos los xk-1 ahora, el cálculo del valor del límite va a ser el mismo, por una condición que vamos a explicar pronto. Entonces, lo único que va a cambiar en el cálculo es que vas a tener que reemplazar k-1 en vez de k, por ejemplo, o bien ajustar la suma. Aquí estamos reemplazando este xk en la función, o bien ajustamos la suma hasta n-1 y trabajamos con el xk. No es importante. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el valor del límite va a dar exactamente eso. Entonces, hemos de alguna manera encontrado un método para calcular el área de una región. Ahora, este método tiene unas limitantes. Primero, nada garantiza que la suma de Riemann se porte bien en el sentido de que nos podamos deshacer del término de sumatoria, del símbolo de sumatoria. Segundo, una vez pasado esa valla, nada garantiza que la expresión en n tenga límite o que el límite sea finito. Entonces lo que va a interesar es saber cómo debe ser la función para que la suma de Riemann converja. ¿Okay? Entonces vamos a estar interesados en este tipo de funciones, las funciones que cumplan esa propiedad. ¿Mm? Bueno, en este caso, me adelanto un poco, si la función es continua, se va a cumplir esta propiedad. Entonces,
va a ser interesante estudiar el valor límite de la suma de Riemann, que en este caso, para este ejemplo, mide un área. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a empezar a formalizar ahora es cómo debe ser la función, a qué funciones, cómo debe ser f, cómo debe ser la función para que este límite exista. Vamos a hacer un poco de trampa acá, en primer lugar pensando de que la suma de Riemann no siempre puede ser expresada como una fórmula en n, así que hay que buscar una manera alternativa de estudiar cuando la suma de Riemann crezca, o tenga límite, tienda. Y la primera observación es que vamos primero a reemplazar la idea de que el n se va a infinito, por una condición un poco más fuerte que esa. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a estudiar ese tipo de funciones, las funciones que tengan esa propiedad. Entonces, lo formal es lo siguiente. ¿Ya? Entonces voy a escribir acá esto. Mira, n tiende al infinito. En realidad me gustaría estudiar cómo debe ser la función para que este límite exista. Esta es la suma de Riemann. ¿Cómo debe ser f para que este límite exista? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Pero vamos a disfrazar un poco esta idea de la siguiente manera. Vamos a considerar las funciones que llamamos integrables. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a definir la integral definida. ¿Qué es lo que la integral definida? Es un límite, ¿ya? De una función. Y vamos a describir las propiedades que tiene esta función. Entonces, lo primero que uno observa es que cuando uno toma una partición, y esa partición tiene muchos puntos, esto es una cosa intuitiva, pero se puede formalizar. Si esta es la partición P, si P recuerda que es el máximo de las longitudes, de los subintervalos, entonces la idea es intuitivamente si este P es pequeño, si este número es pequeño, si el máximo de estas longitudes es pequeña, es porque hay una cantidad grande, aumentan los puntos. Si tenemos una partición cuya norma es pequeña, es porque los puntos están muy juntos uno con otro. ¿Ok? Las longitudes. Y por lo tanto hay una gran cantidad de puntos. Si tengo pocos puntos en la partición, si esta es si este es el intervalo AB y hay solamente una cantidad de puntos, entonces, no una cantidad grande, entonces están separados los puntos. Pero si tengo 1 millón o 10 millones de puntos, entonces necesariamente están juntos uno al lado de otro. Entonces, de alguna manera, que la norma sea pequeña nos va a controlar, de alguna manera nos va a forzar a que aumenten los puntos. Recuerda que yo quiero estudiar esta idea. N, ¿quién es N? N es la cantidad de puntos que tiene la partición cuando N crece. Entonces vamos a hacerlo de una manera indirecta, estudiando la norma. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo debe ser la función para que cuando la norma de la partición tienda a 0, la suma de Riemann se aproxime en algún valor? Eso es lo que nosotros queremos estudiar. ¿Qué tipo de funciones, para qué funciones ocurre eso? ¿Ya? Entonces aquí vamos a dar la definición. Primero vamos a hablar de la suma de Riemann que converge. Entonces uno dice, definición. Tiene una función acotada, sea f acotada, sea f una función acotada,
¿Ok? Dice, se dice que un número i es la integral definida, se dice que un número i es la integral definida de la función, es la integral definida, un número es la integral, si se verifica lo siguiente. Dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que para toda partición, ¿ves? Cualquier partición con norma menor que delta, la suma de Riemann difiere poco del número i. Sea cual sea la elección de los puntos que estás considerando. Recuerda que en la suma de Riemann tú tienes que escoger los sesos. Y para toda elección de sesos K se tiene eso. Bueno, esta definición es una definición epsilon delta muy parecida a la que nosotros aprendimos en cálculo 1 para el límite. Lo que quiere decir esta definición, que la definición rigurosa, es justamente lo que está planteado arriba. Tenemos lo siguiente. Que existe un número, si existe un número con esa propiedad, significa que cuando la norma de la partición es pequeña, intuitivamente aumenta el n, ¿correcto? Si la norma de la partición es pequeña, intuitivamente aumenta el n, y entonces, y esta suma tiende a un número. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Cuando la norma es pequeña, cuando la norma tiende a 0, las sumas de Riemann correspondientes se acercan al valor i. Tienden en el sentido que nosotros entendemos de límite. Pero las sumas de Riemann dependen por construcción de la elección de los puntos. Bueno, dice que queremos que eso ocurra independiente de los puntos que escojas. Que valga independiente de la elección. Y eso es lo que está diciendo la definición. Todo esto que está acá, que la norma tiende a 0, es lo que queremos formalizar así. Esto es lo que nosotros queremos. Porque lo que hemos obtenido en los ejemplos anteriores. ¿Sí? Si existe un número con esa propiedad, la función se dice integrable. Ese número se llama la integral definida. Esta condición se reescribe como la definición. Dado epsilon, dado un número pequeño, existe otro número pequeño de tal manera que si la norma no pasa de ese número, la diferencia entre la suma de Riemann y el número i difiere poco de epsilon. Es pequeño, sea cual sea la elección. ¿Ya? Entonces aquí está la idea de un límite. Lo que está detrás en la definición es la idea del límite. El límite que hemos obtenido en los ejemplos anteriores. Pero con n tiende al infinito, tenemos que llegar a obtener la idea de que el n va a infinito. Todavía no aparece esa idea, pero está escondida ahí. Entonces decimos, la primera observación, como es un límite, como lo que está detrás es esta idea, voy a escribirlo así. Nosotros aprendimos en nuestro curso la idea del límite, ¿ok? La primera propiedad que nosotros aprendimos cuando nosotros estudiamos límite es que si el límite existe es único. Bueno, eso también va a ocurrir acá. Si tal número existe, es único. Las sumas de Riemann si convergen se acercan a un único límite. Bueno, y aquí está más o menos la idea, la misma idea del límite de funciones en la que está explicada acá. Dice que entonces si hay otro número con la misma propiedad, tú puedes llegar a concluir que ese número, que la diferencia entre esos dos es pequeña, arbitrariamente pequeña, entonces tienen que ser iguales. ¿Ya? Los números tienen que ser uno solo. Entonces el límite es uno. Bueno, entonces las funciones que cumplen esta propiedad se llaman integrables en el intervalo. Si existe este valor i, se llama la integral de Riemann, y que la función se dice integrable. Y para estas funciones integrables vamos a poder hallarle las áreas o hacer cálculos. ¿Okay? Entonces, la parte que está quedando es convencernos de que esta definición en realidad persigue lo que nosotros queremos inicialmente, de estudiar la suma de Riemann cuando la cantidad de términos aumenta. Tenemos que caminar un poco más con esa idea. Bueno, entonces, veamos algunas notaciones. Esto es importante manejarlo porque esta es con lo que vamos a trabajar siempre. Entonces, la notación usual para la integral de Riemann es esta. Esto es como una S alargada. Se lee acá y se lee la integral entre a y b de f de x,
Este de x es ese de x, que es el diferencial. Por el momento no tiene ningún significado más que notacional. Ese es el diferencial. Esa variable, la misma variable que está dentro de la función. También se puede abreviar omitiendo la variable x, así, la integral entre a y b de f. Esa es la notación que vamos a emplear en este caso. Es un número, ¿no? Ya. Entonces, recalquemos la misma idea que en la definición anterior debe cumplirse con cualquier elección de C sub K. ¿Ya? Independiente de la elección, la suma de Riemann debe converger. Si lo hace, converge a un mismo número. Y entonces acá está ya una idea cercana a lo que nosotros queremos. Cuando la norma de la partición tiende a cero, la suma de Riemann se acerca al valor i. ¿Okay? Lo que nosotros queremos es cambiar esto por esto, a la luz de los ejemplos anteriores. Por el momento tenemos que seguir trabajando con la norma de la partición. En la práctica va a ser equivalente a que n tienda al infinito, cuando escogemos la partición de manera bien completa. Entonces aquí ya está la idea que nosotros habíamos obtenido en el ejemplo, que la suma de Riemann se converge a algún valor. ¿Ya? Ese valor límite en los ejemplos anteriores va a medir área y en un contexto general va a medir algo. ¿Ya? Más terminología muy importante. Muy importante. La integral de a y b, ya lo dijimos. El valor a que se pone en el extremo inferior se llama el límite inferior, el valor b límite superior, a menor que b en principio. Eso lo teníamos establecido de antes. X es la variable de integración, este es el diferencial. La función que estamos considerando es el integrando. ¿Ya? Esta notación refleja un número. Esta parte va a tener más sentido cuando nosotros hablemos del teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Calcular la integral de Riemann o la integral definida se dice evaluar la función, evaluar la integral en los extremos. La integral, la variable que estamos utilizando no es relevante, podemos colocar otra letra en vez de x. Lo que sí es relevante es que estas letras coincidan, eso sí es relevante. Deben coincidir estas dos letras, ahí. Si tú cambias la letra que va a señalizar la variable de integración en la que acompaña el d. Esa es la letra, por eso que tiene que se va a cumplir. Entonces, no perdamos de vista, vuelvo al ejemplo anterior, no perdamos de vista esta idea. Nosotros queremos estudiar la suma de Riemann, el límite de la suma de Riemann, y lo que hemos hecho acá simplemente es ver, vamos a establecer para qué funciones ese límite existe. Y viene lo interesante acá como observación, la siguiente, por eso la pongo acá como importante. Aquí está la definición importante. Vamos 1 y 2. Mira. La partición P en la definición de integrales cualquiera, dado cualquier partición. Volvamos a la definición. Dice, si P es una partición cualquiera del intervalo con esta propiedad, si P es una partición cuya norma es pequeña, y C sub K es cualquier punto que escogen en los subintervalos, entonces la suma difiere poco de I, sea cual sea la partición. Si la función es integrable, es decir, si ese número I ya existe y se cumple esa propiedad, nosotros podemos, en ese caso particular, escoger una partición particular. Si escogemos esta partición,
que es la partición X espaciada de los ejemplos. Si escogemos la partición X espaciada, nosotros podemos observar lo siguiente. La norma de la partición, que es la longitud, que la mayor longitud de los intervalos es constante, todos tienen la misma longitud, es B menos A sobre N. Entonces, de aquí uno observa es que la norma de la partición sea pequeña es equivalente a que N sea A infinito. Si la norma de la partición es pequeña, es porque B menos A está fijo. Si esta fracción tiende a cero, es porque el denominador tiende a infinito, y viceversa. ¿Okay? Entonces, para esta partición en particular, tenemos que si la función es integrable, el número puede ser calculado así. Y aquí entonces tenemos un método para hallar la integral definida. Podemos calcular la integral definida sabiendo a priori que la función es integrable de esta manera, de la manera como lo hemos ilustrado en los dos ejemplos anteriores. ¿Quién es C sub k? C sub k es algún punto, donde C sub k es punto a elección. Cualquier punto podemos considerar. Si nosotros escogemos, como en el ejemplo, justamente los extremos derechos, también vale la propiedad. Y llegamos a esta forma. En conclusión, si la función es integrable, podemos calcular la integral de esta manera. ¿Ok? Que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Calculamos la integral de Riemann, sin saber todavía qué era la integral de Riemann, o sea, calculamos el límite de la suma de Riemann usando este. Bueno, lo que está diciendo es que cuando la función es integrable, en el intervalo, podemos hacer el cálculo de la integral de este objeto, de este límite, de ese límite, este límite. Si ese límite existe, ¿cómo lo podemos calcular? De esta manera. Así. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos una forma de calcular integrales definidas. La igualdad 1 es válida si la partición P verifica la condición. Esta observación es un poco más general. Si la partición P verifica la condición, podemos calcular la integral usando justamente esa partición. Ese es el cuento que nosotros ese es todo el asunto en esta parte. Después vamos a comprobar que, a pesar de que este es una buena procedimiento, es bastante limitado, hay funciones las cuales no podemos calcular la integral de Riemann, usando la expresión 2, así que tenemos que usar otro artificio. Veamos un ejemplo de una función que es integrable, como para ir cerrando. Ejemplo número 1, la función constante f igual k, constante, es integrable. K. Esa función es integrable y su integral vale es igual a esto. La integral entre a y b de la función constante igual k es k por b menos a. Fíjate que es k b menos a, es por esa diferencia. Geométricamente, el número que está a la derecha, ese número, si k es positivo, ese número es la longitud de este rectángulo, que es el área de la región que está limitada por la función f de x igual constante cuando x se mueve en el intervalo b, si k mayor que 0. Y uno dice, en efecto, o sea, esta función efectiva, probar que una función es integrable significa hallar el valor del límite, o sea, trabajar con la definición.
Esta es la definición. Nosotros tenemos que mostrar que la suma de Riemann difiere poco de ese número, sea cual sea la partición que te das. Y en este caso lo que ocurre es que si tú te das cualquier partición del intervalo, cualquier partición, independiente de si es X espaciado o no, todas las sumas de Riemann de esta partición, con esta función, son constantes. Porque f de s sub k es k. Y esta sumatoria es la telescópica. Pues, recuerda que delta xk es xk menos 1, xk menos xk menos 1. Por lo tanto, la sumatoria de delta xk es b menos a. ¿Okay? Aquí estamos usando la telescópica. Por lo tanto, todas las sumas de Riemann son constantes. Entonces aquí, como la integral de Riemann es un valor límite, lo que estamos diciendo es que si todas las sumas de Riemann son constantes, iguales a este número, por lo tanto, el límite de esta expresión es constante. Cuando p tiende a 0, este número tiende a ese único número que está ahí, que es constante. ¿Ya? Entonces la integral va a ser justamente ese valor. Entonces uno lo formaliza de esta manera. Dado un error, existe otro, podemos tomar el mismo, tal que si la norma de la partición es pequeña, esa diferencia es 0, menor que epsilon, lo que muestra la afirmación. Por lo tanto, con esta definición, la función constante es integrable. Entonces aquí viene la pregunta, como para ir cerrando, hoy día es, ok, tengo la definición de la integral definida, con límite, y la gran pregunta es, bueno, ¿para qué funciones acotadas existe este límite, que llamamos psi, con la integral? ¿Cómo debe ser la función para que exista el límite? Y aquí viene el primer resultado, que es el siguiente. Dice que si tienes una función continua en un intervalo, entonces la función es integrable. Eso es lo que dice el teorema. Ya, la demostración de ese resultado no es inmediata. Aquí se está tratando de dar una idea de la demostración, una idea de por qué debería funcionar esto. Hay mucho más que decir. Tenemos que manejar el resultado más que la demostración. Lo que está diciendo esencialmente acá es que las sumas de Riemann se van acercando arbitrariamente entre sí. Eso es lo que está diciendo la idea de la demostración. ¿Ya? Las sumas de Riemann se acercan arbitrariamente entre sí, entonces deben acercarse a algún valor. Eso es lo que uno puede mostrar en esta parte. ¿Ya? Formalmente lo que dice es lo siguiente. Este es el intervalo AB, y esta es la función. Dice que si la función es continua, en realidad tú vas a poder garantizar que puedes atrapar, pensémonos como área, ¿ok? Dice que el área de la región la puedes aproximar internamente y externamente. ¿Ok? Aquí estoy tomando cualquier partición. Cualquier partición, la puedes aproximar tanto interna como externa. Y entonces, y puede ser atrapado internamente y externamente. Estoy siendo extremadamente informal en esta parte, porque estos dos números
se pueden atrapar, difieren poco, cuando el P se tiende a 0. Esto tiende a 0 cuando P tiende a 0. No es exactamente la definición que está acá, pero eso es lo que ocurre. Entonces, si estas cantidades se difieren poco, atrapan algo, y ese algo es el límite. Estoy siendo bien informal en el cálculo. Eso es lo que está, esa es la idea de la demostración que está planteada hoy. Difieren poco las sumas de Riemann, por lo tanto se deben acercar a algo, y ese algo es la integral. Eso ocurre cuando la función es continua, ¿ok? Si la función es continua, entonces eso va a ocurrir. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de una función que no es integrable. Si voy a cerrar con esto. ¿Ya? Esta es una función que te dice entre 0 y 1 va a marcar 1 en todos los racionales y 0 en todos los irracionales en ese intervalo. Tomemos el intervalo 0, 1. Cuando x es racional va a marcar 1. Y cuando x es irracional va a marcar 0. Como hay muchos racionales e irracionales, o sea, los racionales e irracionales son densos ahí, la gráfica va a ser una cosa que va a tener una cosa como esta, ¿ok? Va a tener muchos puntos donde marca 0 y muchos puntos donde marca 1. Lo que uno puede demostrar y lo que se está haciendo el cálculo acá es que si uno escoge alguna elección, algunas sumas de Riemann van a valer 1 y otras van a valer 0. Y eso entonces nos va a indicar que no puede acercarse a un valor, porque va a estar muy lejos de 1 y de 0. Entonces lo que dice, bueno, si escoges cualquier partición de ese intervalo, tú tienes entera libertad de escoger los C sub k. Entonces podemos escoger solamente C sub k racionales. Escogemos C sub k números racionales acá, escogemos un racional, entonces vamos a obtener esta suma. Esto va a valer 1. Esa suma de Riemann va a valer 1. Si hacemos otra elección de C sub k que son irracionales en ese intervalo, entonces la suma de Riemann va a valer 0. Recuerda que tú tienes que tener esto, la suma de Riemann se debe acercar a algo cuando la norma es pequeña, independiente de la elección de los puntos C sub k. Pero resulta que con una elección tenemos que marca 1 y con la otra vale 0. Entonces no puede haber un número i con esa propiedad. No puede haber un número que esté cerca de la suma cuando la partición es pequeña, porque si escogemos como P esta partición, tendría que ocurrir esta condición, ese número está cerca de 1, debe estar cerca de 1, y si escogemos esta otra partición, ese número debe estar cerca de 0. Entonces, no puede ser, ¿sí? No puede ocurrir que el número esté al mismo tiempo cerca de 1 y cerca de 0. Bueno, aquí está el detalle técnico para mostrar que efectivamente no puede ocurrir que haya un número con esa propiedad, que se verifique al mismo tiempo. Por lo tanto, no existe tal número. O sea, la función esta no es integral. ¿Ya? No es una función integral. Bueno, bien, vamos a hacer algunos ejemplos en la próxima clase antes de las propiedades para explotar más esta idea, la propiedad 2. ¿Sí? Para calcular. Bien. Uf, me pasé de nuevo. Ya. Bueno, jóvenes, me volví a pasar de nuevo con esto. Bien, vamos a retomar la próxima clase aquí.